El scroll medio en Instagram dura 1,7 segundos por publicación, 1 segundo y 7 décimas. Eso es todo el tiempo que tienes para que alguien decida si quedarse o seguir. No para leer tu copy, no para entender tu oferta, no para procesar tu mensaje, solo para decidir si merece la pena continuar en su camino o parar. Y durante años la respuesta de la mayoría de las marcas a ese reto ha sido poner más información, más texto, más producto, más descuento, más razones para comprar, como si el problema fuera que la gente no tenía suficiente información para decidir. Y el problema nunca fue ese. El problema es que el cerebro humano toma la decisión de parar o seguir antes de que el pensamiento consciente entre en juego. Esto no es una opinión, es neurociencia. Y los mejores estudios sobre la efectividad publicitaria lo confirman. Hoy vamos a revisar qué dicen realmente estas investigaciones. Vamos a hablar de lo que el NREMembers Institute lleva décadas documentando, de lo que Meta ha publicado sobre las creatividades que funcionan en su plataforma, de lo que los estudios de tracking, esas investigaciones donde observan el movimiento de los ojos a la hora de ver publicaciones, nos dicen sobre qué miramos, dónde miramos y cómo paramos. Nada inventado, nada de intuición de gurú, solo lo que los datos nos dicen. Y al final de este vídeo vas a tener muy claro qué decisión visual es la más importante que puedes tomar antes de lanzar tu próximo anuncio. Vamos a ello. Para entender qué para el scroll, primero tienes que entender cómo funciona la atención visual. Y aquí es donde los estudios de eye tracking son brutalmente reveladores. El eye tracking es una tecnología que sigue el movimiento exacto de los ojos de una persona mientras consume contenido. Te dice lo que no dice que mira, sino lo que realmente mira. Esa diferencia es enorme, porque somos muy malos autoevaluando nuestra propia atención. Los estudios de Tobii, que es la compañía de eye tracking más reconocida en la investigación publicitaria, y los trabajos del Nielsen Norman Group llevan décadas documentando patrones muy consistentes. Y hay 3 hallazgos que me parecen fundamentales para cualquier persona que haga publicidad. Primero, miramos las caras antes que cualquier otra cosa. Cuando hay una cara humana en la imagen, los ojos van ahí primero. Siempre, es automático. No es algo que puedas elegir. Es una respuesta evolutiva programada que se genera en el sistema nervioso. Durante miles de años, detectar una cara era específicamente detectar la emoción de esa persona. Y esto fue información para la supervivencia. ¿Es amenaza o aliado? ¿Está asustado o tranquilo? Ese instinto no ha desaparecido. Solo se activa mirando el feed de Instagram. La consecuencia para los anuncios es totalmente directa. Si pones una cara en tu pieza creativa, estás aprovechando el sistema de atención más primitivo y poderoso del cerebro humano. Y esta cara no tiene que ser un modelo de catálogo. De hecho, los estudios del System One Group que analizan respuestas emocionales a la publicidad muestran consistentemente que las caras con expresiones genuinas generan más respuestas que las caras neutras o excesivamente perfectas. Una cara que sonríe de verdad, una cara que muestra sorpresa de verdad para el scroll. Sin embargo, una cara de catálogo con sonrisa de catálogo, pues mucho menos. Segundo, el movimiento gana a lo estático cuando nos referimos al scroll. Los estudios de Meta sobre la efectividad publicitaria, que tienen el privilegio de analizar pues miles de piezas creativas en su plataforma, muestran de forma muy consistente que el contenido con movimiento en los primeros fotogramas genera más tiempo de visualización que el contenido estático. Esto también tiene una explicación neurocientífica. El sistema visual humano está especialmente sensibilizado a detectar movimiento periférico. Evolutivamente, el movimiento en el campo visual era señal de peligro o de presa. Hoy es señal de espera, que aquí algo pasa. Un vídeo que empieza con movimiento, no con un logo, no con un texto apareciendo, no con una imagen estática, activa ese mecanismo de detención. Y tercero, el contraste visual importa mucho más que la estética. Este es el que más contradice la intuición creativa. Los anuncios más bonitos no son necesariamente los que más se ven. Los anuncios que más contraste tienen con el entorno donde aparecen son los que más se ven. Y aquí está la paradoja. Si todo el mundo en tu sector utiliza el mismo tono de azul, las mismas composiciones limpias y minimalistas, el anuncio que rompe ese patrón, aunque sea menos bonito por los estándares convencionales, va a capturar muchísimo más la atención. El NREMembers Institute, que es probablemente el centro de investigación en marketing más riguroso del mundo, tiene mucho que decir sobre esto. Y este es el siguiente bloque de lo que vamos a comentar. Byron Sharp, que es el investigador australiano que dirige este instituto,
y que escribió un libro llamado How Brands Grow, publicado en 2010. Este libro es probablemente el libro de marketing más respaldado por datos empíricos de los últimos 20 años. Y sus conclusiones van muchas veces en contra de lo que pensamos y de lo que se enseña en las escuelas de negocio. Una de sus tesis centrales es esta. Las marcas crecen principalmente aumentando su penetración, llegando a más compradores ocasionales y no profundizando en la lealtad de los compradores que ya tienen. Y para llegar a más compradores, el mecanismo más importante no es la persuasión, es la disponibilidad mental. Que cuando alguien esté en el momento de compra, tu marca sea lo primero que le venga a la cabeza. ¿Y cómo se construye esa disponibilidad mental? Con activos distintivos, con elementos visuales que se repiten tanto en el cerebro y estos se asocian a tu marca. No hablo solo de tu logo. El logo es importante, pero es solo un elemento de los activos. Hablamos también del color, del personaje que representa tu marca, de la tipografía, de la música, de la estructura visual. Jenny Romaniuk, que trabaja también en el instituto, ha estudiado durante años cómo funcionan estos activos. Y sus investigaciones muestran algo que tiene implicaciones enormes para el diseño de anuncios. Los consumidores reconocen una marca mucho antes de procesar su mensaje. Primero lo reconocen, luego leen y luego tal vez se interesan. Esto significa que si tu anuncio tarda más de 3 segundos en que yo entienda de qué marca viene, porque, no sé, el logo está al final, los colores son distintos a los que normalmente uso, el estilo visual cambia mucho con cada campaña, pues ya perdiste. El cerebro no sabe a quién atribuir esto que estoy viendo y pasa de largo. ¿Qué nos dice esto sobre el elemento visual que para el scroll? Que no es solo llamar la atención, es llamar la atención y ser reconocible al mismo tiempo. Un anuncio muy llamativo que, bueno, haga que pare el scroll, pero que esa marca no lo reconoce nadie, no lo asocia a ninguna marca ese anuncio, no está construyendo nada. Un anuncio muy llamativo de una marca cuyos activos están reconocibles y bien construidos, hace dos cosas a la vez. Para el scroll y deposita en el cerebro una asociación que igual puede tardar meses en convertirse en compra, pero que eventualmente lo hace. Las marcas que entienden esto diseñan sus creatividades de una forma muy específica. Sus colores son siempre los mismos, su estilo fotográfico es consistente, sus personajes o su forma de mostrar a las personas es realmente reconocible, y no porque sean rígidas, sino porque saben que la consistencia visual es la que hace que la acumulación de impactos pues al final funcione. Un anuncio solo nunca hace nada. Es la suma de impactos lo que construye la disponibilidad mental, y para que esa suma funcione, cada impacto tiene que ser atribuible a ti. Vamos a hablar de lo que dice Meta de qué hay que hacer, porque Meta publica periódicamente guías de efectividad creativa que están basadas en el rendimiento de sus anuncios en las plataformas. Tienen acceso a una gran cantidad de datos que ningún investigador académico puede igualar. Millones de anuncios, millones de impresiones, datos realmente de rendimiento real y a tiempo real. Y una de las cosas que más repiten en estas guías es esto. Los primeros 3 segundos de un vídeo determinan si un usuario va a continuar viéndolo o no. No el primer minuto, los primeros 3 segundos. Y lo más importante es que los 3 primeros segundos no debería ser la introducción. No debería ser tampoco un logo, no debería ser un texto explicando algo. Debería ser la parte más interesante del anuncio. Piénsalo al revés, como la estructura narrativa clásica. Presentas el contexto, desarrollas el problema, ofreces una solución, y esta está diseñada para formatos donde el consumidor pues está sentado y dispuesto a escuchar. Una película, una presentación, una obra de arte, una conferencia. En el feed el espectador no está dispuesto a escuchar, está en movimiento, está buscando algo en lo que detenerse. Y si en esos primeros 3 segundos no hay nada que le detenga, ya se fue. La implicación creativa es radical. Tienes que empezar por el final. Empieza con el conflicto, empieza con la pregunta más provocadora. Empieza con el resultado más sorprendente, empieza con la imagen más llamativa. Y luego, si la persona se quedó, puedes desarrollar todo lo demás. Los elementos concretos que Meta identifica como más efectivos son los primeros frames. El movimiento hacia la cámara, no cualquier movimiento, sino algo que aproxime al espectador. Esto activa el mecanismo de atención de una forma exponencialmente potente. El texto en pantalla en los primeros segundos es algo crítico. Porque, bueno, esto es un dato que Meta ha publicado y que cambia cómo deberías percibir tu. El 80% de los vídeos de Meta se consumen sin ruido, sin sonido. Esto significa que si tu vídeo depende del audio para transmitir el mensaje, posiblemente estés perdiendo 4 de cada 5 personas que ven tu vídeo. Así que es necesario los subtítulos.
y es necesario los subtítulos desde el primer segundo. Una frase que se vea sin escuchar engancha mucho más y esto no es accesibilidad, es estrategia. Pero vamos a hablar de otro punto importante para parar el scroll. Hay una tensión en el mundo del marketing que lleva años sin resolverse. ¿Funciona mejor la publicidad racional o la emocional? Los que defienden la publicidad racional dicen cuéntale al cliente los beneficios, demuéstrale el valor, alguna razón para comprar y luego un llamado a la acción, claro. Sin embargo, los que defienden la publicidad emocional dicen que las decisiones de compra son emocionales. La razón llega después para justificar esa compra. La investigación de Binet and File, dos economistas publicitarios que analizaron durante décadas los datos de efectividad del IPA, el Instituto de Practicantes de Publicidad de Reino Unido, que tiene la base de datos de efectividad publicitaria más grande del mundo, encontró algo muy interesante y matizado. La publicidad emocional construye marca en el largo plazo de forma mucho más eficiente. La publicidad racional y de activación funciona en el corto plazo. Y la combinación óptima para la mayoría de categorías es aproximadamente un 60% de esfuerzo en construcción de marca emocional y un 40% en activación racional. ¿Qué tiene que ver esto con el elemento para parar el scroll? Pues todo, porque si el 60% del trabajo publicitario que realmente construye un negocio a largo plazo es emocional, el elemento visual que para el scroll en este tipo de publicidad no es el precio, no es un descuento, no es el beneficio racional, es la emoción que se transmite visualmente y esto tiene que ser en una fracción de segundo. Existe One Group, que es una empresa de investigación especializada en medir la respuesta emocional a la publicidad. Tiene un sistema de puntuación llamado Star Rating que mide cuánta respuesta emocional genera un anuncio. Y sus datos acumulados durante años de análisis de campañas y de anuncios reales muestran una correlación consistente entre la puntuación emocional de un anuncio y su efectividad en ventas a largo plazo. Los anuncios que generan más respuesta emocional positiva venden más. No es de forma inmediata necesariamente, sino a largo plazo. A medida que esa respuesta emocional se deposita en la memoria del consumidor y se construye una disponibilidad mental. ¿Y qué genera esa respuesta emocional visualmente? Las investigaciones apuntan de forma consistente a varios elementos. Las caras, ya lo hemos dicho, pero especialmente las caras con emociones positivas genuinas, la alegría, la sorpresa, el calor humano. Caras de catálogo perfectas pero vacías puntúan muy mal en estos estudios. La situación reconocible. Cuando la persona que ve el anuncio puede proyectarse en la escena, esto requiere que la escena sea lo suficientemente real y cotidiana como para activar esa identificación. También la música. Esto es interesante porque hablamos de elemento visual, pero la música en el vídeo afecta a la percepción emocional. Los estudios de System One muestran que la música adecuada puede subir significativamente en la puntuación emocional de un mismo. Y tenemos también el humor. El humor funciona en publicidad mejor de lo que mucha gente cree, especialmente en entornos de scroll. El estado mental por defecto es el de búsqueda de entretenimiento, pero tiene que ser un humor que la audiencia específica encuentre gracioso, no humor general para todos, que realmente pues intenta gustarle a todo el mundo pero que no le gusta a nadie. Y hasta ahora hemos hablado de lo que funciona para parar el scroll, pero hay una parte importante que es hablar de lo que no funciona y que sin embargo es lo que la mayor parte de las marcas hace. El anuncio que empieza con un logo. Este es el error más documentado y el más persistente. Empezar con el logo de la marca en los primeros segundos de un vídeo es una señal inmediata de lo que sigue, que va a ser una publicidad corporativa. Y el cerebro, que está entrenado en años de consumo de contenido, de redes sociales, reconoce esa señal y activa el mecanismo de seguir, pasarlo. Los estudios de Meta son muy claros en esto. Los anuncios que empiezan con el logo en los primeros 3 segundos tienen peores métricas de retención que los que reservan el logo para más adelante y empiezan con algo visualmente interesante. También las imágenes de stock genéricas. El cerebro es extraordinariamente bueno detectando la autenticidad visual. Cuando ves una foto de personas de catálogo de stock con esa imagen de actores interpretando pues un papel, algo en el cerebro lo registra como artificial. De hecho, está pasando incluso con las inteligencias artificiales. No es algo de forma consciente, pero genera una pequeña distancia. Las investigaciones sobre confianza y percepción de marca muestran que el contenido que parece más auténtico, incluso si es técnicamente menos bueno, genera más conexión que el contenido que puede ser perfecto, pero
no es auténtico. Esto no significa que no puedas utilizar fotos de stock, significa que si las vas a utilizar necesitas un criterio muy específico. Parece que esta imagen la podría haber hecho en algún momento real o realmente parece que está hecho por una máquina. Piensa un poco esto antes de utilizarlas. Y también tenemos en este apartado el anuncio que no sabe qué quiere. Esto es un problema de estrategia que se manifiesta en un problema visual. Cuando un anuncio intenta comunicar 5 cosas a la vez, el producto, la oferta, los beneficios, la marca, el CTA, el resultado visual es caótico y el cerebro ante el caos visual no para, sigue. La investigación cognitiva sobre el procesamiento visual sugiere que el cerebro prefiere la simplicidad, un elemento principal claro, una jerarquía visual obvia, una sola cosa en la que enfocarse. Cuanto más simple es el elemento visual, más fácil es que el cerebro procese esos 1,7 segundos. Y si puede procesarlo, tiene una razón para quedarse. Pero bien, déjame como resumen decirte los 5 principales puntos que salen de toda esta investigación de forma muy clara y que realmente pues, te pueden ayudar a parar ese scroll. Uno es utilizar las caras y no cualquier cara, una cara con emociones genuinas. Este es el principal mecanismo de parar la atención. 2, tener muy claro los 3 primeros segundos de tu anuncio. Haz que en esos 3 primeros segundos haya algo que realmente despierte la curiosidad para que quieran quedarse. 3, diseña para el silencio. Como ya te dije, el 80% de los vídeos se ven sin música, sin sonido, con lo cual tienes que hacer que te entiendan. 4, ten la consistencia visual muy clara, que el anuncio representa a tu marca, se sepa que es asociado a tu marca. Porque realmente un anuncio visual muy llamativo que se haga viral, pero que no esté asociado a tu marca, no lo reconozca nadie, no sirve para nada. Y 5, la emoción trabaja en el largo plazo y la razón en el corto. Si toda tu publicidad es de activación a corto plazo, dejando el precio, la oferta, el CTA muy claro, estás perdiendo ese 60% de mecanismo de ventas a largo plazo. Y es algo muy importante para construir una marca pues, de forma eficiente. Y ahora la pregunta que me parece más útil para terminar este vídeo es si has revisado los 5 últimos anuncios que has lanzado en tu negocio, ¿cuántos de ellos tienen algo que en 1,7 segundos a ti mismo te harían parar el scroll? No a tu cliente ideal, a ti que ya conoces a la marca, ya conoces el producto, ya conoces a la oferta. Si tú mismo no pararías, tu cliente tampoco. Este es el filtro más honesto que existe para evaluar una creatividad antes de invertir dinero en distribuirla. Si este análisis te ha resultado útil, compártelo con alguien de tu equipo creativo y cuéntame en los comentarios cuál de estos principios es el que más te cuesta aplicar en el día a día. Nosotros nos vemos en el siguiente vídeo.